Hola, ¿qué tal? Continuamos con el estudio de la carta de Pedro. Es el capítulo 3 que vamos a ver el día de hoy, primera parte. Y vamos a tocar un tema, pues que a muchos a lo mejor no les va a gustar, que tiene que ver con el matrimonio. Ya sabemos que la carta de Pedro es una carta que nos da esperanza, ¿sí? Y estamos viviendo tiempos muy complicados, muy complicados. Socialmente hablando, estamos viviendo tiempos como nunca antes. El divorcio ya es como tomar agua, ¿sí? Los varones, incluso muchos hombres, deciden mejor ya no casarse. Se ha ido destruyendo el matrimonio, ¿sí? Entonces, todo eso tiene un porqué. Es obvio, si tú has estudiado la carta a los Gálatas, a la carta a los Romanos, pues inmediatamente identificas el por qué pasa eso. Porque la gente no está recibiendo lo que nutre, porque la gente no conoce el verdadero evangelio, ¿sí? Es por eso que está habiendo tanta desorientación en el matrimonio. Y de ese tema vamos a hablar del secreto del éxito en el matrimonio. Agarra tu Biblia, agarra tu Tanakh, y vamos a empezar con Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 2. Empezamos a leer. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Asimismo, ¿qué es asimismo? ¿Asimismo de qué? ¿Qué significa esa palabra? Significa igualmente, de igual manera, ¿sí? Y Pedro empieza este capítulo con asimismo, ¿sí? ¿Y cuál es el tema que hemos estado tratando en toda esta carta? La esperanza. La esperanza en medio del sufrimiento, de las pruebas, ¿sí? Y vamos a reubicarnos en el contexto para entender de qué está hablando en este primer versículo. Entonces ponte en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Justamente en este contexto de sufrimientos y de heridas, lo que Yeshua padeció y sufrió, comienza este capítulo 3 diciendo: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. ¿Se dan cuenta el contexto? Es el contexto de sufrimiento, de aguante, de paciencia, de no responder con maldición. En ese contexto, asimismo mujeres, ¿sí? Parecería que cambia de contexto, pero no, está dentro del mismo contexto. De la manera como Cristo padeció, de la manera que Él sufrió, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, ¿sí? Primera de Pedro, ponte en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 7. Vuestro atavío no sea el externo, prepárate para las instrucciones, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, somos muy cabezones, hombres y mujeres. El Padre Celestial nos puso en la Tanakh las instrucciones de cómo tener un matrimonio exitoso, pero no. Eso no. Mejor hay que comprar libros, mejor hay que ir con el psicólogo, pero no, la Biblia, Dios diciéndonos, no, lo que Él dice ya está muy anticuado, ¿sí? ¿Sí o no? Hay que leer.
vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso frágil, más frágil, y como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿El tema cuál fue? El secreto del éxito en el matrimonio. ¿Sí? Y vemos de qué manera Pedro nos introduce, ¿sí?, en el contexto, una vez más, de sufrimiento, de padecer, de aguantar, de paciencia, de soportar. ¿Sí? En ese contexto entran 6 versículos para la mujer y un versículo para el hombre, y se acabó. ¿Sí? Se acabó. En el contexto de sufrimiento, punto, se acabó. Que habla algo muy interesante. Vamos a ir desmenuzando esto poco a poco. Dice el primer versículo: mujeres sin palabra, que aún los incrédulos por la conducta de ustedes puedan llegar a creer, puedan ustedes alcanzarlos. ¿Sí? Que la conducta, que el silencio, ¿sí?, que esta manera de manifestar el carácter hagan que tu esposo o tu esposa hagan que quieran querer reaccionar y cambiar. Ahora, pregunta: ¿por qué en ese contexto de sufrimiento se dan 6 versículos para la mujer y un versículo para el hombre? ¿Por qué crees? ¿Quién de los dos necesitará más aguante? ¿Quién de los dos necesitará más sabiduría? Contesta. ¿Quién crees? El que tenga oídos para oír, que oiga. Te voy a poner un ejemplo, a ver si me entiendes, varoncito, ¿sí? Cuando vamos a una tienda de mascotas y decides comprar un guajolote, por decir algo, si lo compras, buscas ahí en la tienda de mascotas pues algún libro, un folleto, ¿sí?, una guía que te explique qué es lo que comen estos guajolotes, ¿no?, sus características principales, cómo debes de tratarlos, ¿sí? Sin embargo, pues al guajolote no le dan ningún instructivo de cómo tratar a su dueño, ¿eh? ¿Sí me entendiste? De la misma manera, aquí la esposa necesita mucho más instrucción para vivir con el esposo que tiene. ¿Sí? Hay más instrucciones para la esposa que para el esposo. Por eso nomás al esposo le dan un versículo. ¿Sí? Y se supone que no es muy sano que a la pareja se le digan las obligaciones de cada quien, las instrucciones. Cuando están juntos, que están escuchando la predicación y empiezan a darse codazos, ¿no viste lo que dijo? Ya ves, deberías de hacer caso, ¿no? Y empiezas ahí a recordarle todo lo que hace mal y lo que debe de hacer uno, y el otro le contesta también lo mismo. Aquí lo óptimo es que reciba las instrucciones con sabiduría, que no le tengas que exigir a tu esposo, no le tengas que exigir a tu esposa, sino que salga de ustedes mismos. Ese es el objetivo. Así que vamos a empezar con las instrucciones primero de la mujer. Esto es para ustedes. La Biblia es muy práctica a la hora de enseñar conceptos o principios matrimoniales, pero actualmente hay mucha información acerca de eso, recursos, seminarios, congresos, todos acerca del matrimonio, ¿sí? Hay muchísima información, es incontable. Pero ¿qué crees? Hay una gran crisis en el matrimonio, y en base a esa crisis hay una gran información con respecto a eso. Ahora, lo curioso de eso es que a pesar de haber tanta información, vivimos en la época donde más divorcios existen. ¿Sí? Muchos divorcios. Y esto no cambia entre creyentes cristianos, ¿a poco crees? ¿Sí? Porque mientras que tú estés en el cristianismo y no conozcas el verdadero evangelio, lo que nutre, pues X, ¿no? Por ahí hay una revista que se llama Cristianismo Hoy y sacó una estadística, ¿sí? Y aunque usted no lo crea,
La cantidad de divorcios cristianos con no creyentes es la misma. ¿Cuál será la razón de que pase esto? ¿Por qué hay tanta falta de aplicación de los principios y las instrucciones del Padre Celestial? Porque no te acercas a la Biblia, no te acercas a la palabra. Una de las razones es que pensamos que para poder tener un mejor matrimonio necesitas tener mucho conocimiento, mucha información, orientación, ¿sí? Por eso estás obsesionado por aprender más acerca del matrimonio. Pero la práctica nos dice que en realidad no necesitamos mayor información de lo que está escrito en la palabra del Padre Celestial. ¿Sí? Necesitamos aplicar lo que viene en la palabra de Dios. No necesitamos saber tanto, sino hacer. Y la Biblia es práctica, es muy práctica. Y a pesar de toda la cantidad de información que tiene, si te das cuenta y lees los conceptos, los principios y mandamientos que son específicos sobre el matrimonio, no te tardarías ni 15 minutos en leerlos. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Todos los pasajes tienen que ver sobre el matrimonio. ¿Sí? Si tú, no todos los pasajes, perdón, no me expliqué. Pero si tú buscas, ahí el Padre te está dando las instrucciones de cómo tener un matrimonio exitoso. Y eso, si tú los lees, te llevaría 15 minutos. ¿Sí? Y es muy simple. Y dirás, bueno, esto es muy simple. Habla la Biblia del matrimonio. En 15 minutos lo puedo leer. ¿Sí? Lo ves como que no te fortalece en tu matrimonio. En cambio, fuera de la Biblia, ¿cuántos textos sobre principios y cursos, folletos, libros, etcétera existen en las librerías cristianas? Y tú prefieres eso. Y bienvenidos, ¿no? El negocio, ¿no? Porque es lo que más se vende. ¿Sí? Y estos libros de cómo conocerse, cómo llevarte bien, que si las mujeres son de un planeta, los hombres de otro planeta, ¿sí o no? ¿Sí? Cómo mantenerse unidos, etcétera. Una gran cantidad de información. Y la Biblia, mira, sencillito. Son unos cuantos principios. Lo único que tienes que hacer es hacerlos y punto. Nada de tratar así como que de entender. No. Haz esto y punto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estar buscando en libros que no te van a dejar nada? ¿Sí? Vamos a empezar a ver las instrucciones de la mujer. Vamos a empezar con el versículo 1. Asimismo, mujeres, pongan atención. ¿Quieres un matrimonio exitoso? Pongan atención. Esto no te lo digo yo, te lo dice el Padre Celestial. En tus manos está obedecer o no obedecer. En tus manos está. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas sin poner caras, ¿sí? Sin hacer la cara así de fuchi, a vuestros maridos. Asimismo, como ¿quién dijimos acerca de sí mismo? Como lo leímos en el capítulo anterior. Todo lo que sufrió Yeshua se sacrificó él, se sujetó, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. ¿Sí? Y aquí puede venir la primera objeción. Oye, ¿cómo me voy a sujetar a este patán, a esta fiera salvaje, a esta necedad de persona? Eso no, es imposible. Bueno, ¿hasta qué grado hay que sujetarse? Es muy simple. Es muy simple. O sea, hay que entender. No vamos a especular ni a hacer grandes rollos. Aquí es hasta el punto de no pecar. ¿Sí me entendiste? Hasta el punto de que no te dé una instrucción contraria a lo establecido en los mandamientos de Dios. Porque allí sí tenemos una ley superior. Nuestra obediencia principal es al Padre. Pero fuera de eso, si no tenemos un versículo específico que nos diga que estamos transgrediendo, ¿sí? Si es algo medio ambiguo, que sientes que no es del Señor, eso no es válido. Tenemos que tener algo escrito en la Biblia que nos diga que lo que estamos haciendo no es correcto, para no sujetarnos a nuestros maridos. Bueno, no a nuestros maridos, a tu marido. Si no es así, si no tenemos algo muy bien fundamentado, entonces
sujétate a tu marido, para que también los que no creen a la palabra, incrédulos, inconversos, sean ganados sin palabra. Permítame tantito, está haciendo mucho calor, Estoy asándome aquí, disculpame, me va a tomar unos segundos para conectar el aire. Permíteme. Híjole, ok. Ahora, una de las razones de darte este consejo es algo curioso. Y de hecho hay estadísticas que confirman las mismas escrituras. ¿De qué? Pues de que hay matrimonios en los cuales el primero en que se arrepiente, si el primero que se arrepiente es el marido, el esposo, generalmente de inmediato la esposa y el resto de la familia se acercan al Señor. Pero cuando es al revés, cuando la esposa es la primera en arrepentirse, allí sí está más difícil. El hombre se resiste, ¿sí? Porque allí ya entra el sentimiento machista del hombre. No, yo no acepto que la mujer diga que estoy equivocada. No, eso no lo puedo aceptar, ¿sí? Cuando es el hombre primero, vemos el caso, por ejemplo, con el carcelero de Filipo, que él creyó, y dice que cuando subió a su casa todos creyeron también. Eso es algo más común. Pero si la esposa empieza a convertirse, empieza a ver todo esto, a regresar a casa, ¿sí? A veces se lleva años y es mucho más complicado este proceso, ¿sí? Porque otra de las razones es que el esposo ya empieza a sentir competencia, se siente desplazado, siente que ya se introdujo un amor mayor en su esposa, siente que la esposa dedica más tiempo a otro amor, ¿sí? Está enamorada, ¿sí? Y ahí está la mujer viendo elefantes rosas en la Biblia, metidas en la escritura. Y el esposo con coraje porque no lo atiende, no le da desayunar, ¿sí? Y la esposa le pone cassettes, pone aleluyas y todo, ¿no? Y el esposo no lo puede soportar. Entonces es una cuestión de celos, ¿sí? Porque está pensando, no, pues mi esposa se la pasa en la Biblia todo el tiempo, no tiene otra cosa que hacer, ¿sí? Y es algo normal. Y debemos entender que así es el hombre. No puede soportar sentir competencia. Empieza a sentir que la mujer ya tiene una pasión por alguna otra cosa y empieza a haber problemas. Empieza a ese estira y afloje, ¿no? Ahora, ¿qué hacer para ganarlos? ¿Cómo los puedes ganar? Versículo 2: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué quiere decir esto? No necesitas estarle dejando papelitos de Cristo te ama, o cassettes, estarle poniendo cassettes a ver si los escucha, o llegas y le pones el cassette ahí mientras que está comiendo, ¿no? Lo bombardeas con la Biblia por todas partes, aprovechas cualquier oportunidad de estarle poniendo canciones, predicaciones, alabanza, música, ¿no? Cualquier cosa que hable del tema, o él quiere platicar contigo, te habla de trabajo y le sales con un versículo bíblico para todo el Señor, ¿sí? Hasta que llega el momento en que el esposo se cansa, explota. ¿Sabes qué? Ya deja de hablarme de eso. Entonces, ¿cuál es la instrucción? ¿Cuál es el consejo que te dice Dios que tienes que hacer? Sin palabras. No hables para nada. No dejes mensajitos bíblicos, ni cassettes, ni libritos. Sin palabras. Con tu conducta, por la manera en que te comportas, casta y respetuosa. La palabra casta tiene que ver con pureza, es limpieza. O sea, una manera de comportarse pura, limpia y recatada. La palabra respetuosa es muy interesante. ¿Por qué? Porque es la palabra phobos, donde viene la palabra fobia, que tiene que ver con reverencia, ¿sí? Que tiene que ver con temor, ¿sí? Con reverencia, sí, temor de no hacer molestar a tu marido. Cuidado, varones, no interpretes mal estos versículos de los cuales estoy hablando, ¿sí? No interpretes mal.
mujer, ¿sí? Tú sabes qué le molesta a tu marido y tu marido sabe lo que le molesta a tu mujer. No tienes por qué hacerlos molestar, no tienes por qué hacerlo enojar, ¿sí? Ni a tu esposa ni a tu esposo. Te voy a decir algo, después vamos a ver un estudio buenísimo de Amisha, buenísimo de Mateo, que tiene que ver con los mandamientos, ¿sí? Que tiene que ver con el mandamiento de no matarás. Tú sabías que mucha gente que te dice, no, yo los mandamientos, yo no mato, yo nunca he matado, así es que por eso yo me voy a ir al cielo, porque ese es pecado mortal, ¿no? Tú sabías que ese mandamiento no nomás se refiere a que mates a la persona físicamente, tú con tus manos o con una pistola. Puedes matar a alguien de otras maneras, pero eso lo vamos a dejar para después, ¿sí? Entonces, y el mandamiento, todos los mandamientos para Dios es pecado. No hay pecados veniales. Pero ten cuidado cuando haces molestar o enojar a una persona. Ten cuidado. Y obviamente si es tu esposa o es tu esposo, pues no. Así que no confundas lo que estoy leyendo. No tienes que hincarte a tu marido y marido. No malinterpretes. Tiene que haber un respeto mutuo, ¿sí? Pero ahorita estamos viendo los versículos, ahorita estamos viendo las instrucciones para las mujeres. ¿A poco creen ustedes que no vamos a ver las instrucciones para los hombres? También vamos para allá. Pero ahorita ustedes, mujeres, pues tienen que aguantar guajolote, ¿no? Entonces tienen que tener más instrucciones. Ok, versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Atavío viene de la palabra cosmos, tiene que ver con cosméticos, ¿sí? Con cosmetología, con adornos, ¿sí? Con la manera en que tú te manifiestas externamente, pues con tus peinados llamativos, con esos moños enormes. No nos está diciendo aquí el Padre Celestial que no lo hagamos, sino que no hagas énfasis en ese atavío, en esos atavíos, que eso no sea el énfasis para ti, el llamar la atención por la manera de vestir, de peinar, ¿sí? No tienes que ser llamativo exteriormente. Aquí lo importante es lo interno, el del corazón, que el énfasis no sea el externo, sino qué carácter manifiestas en tu interior, qué es lo que puedes transmitir en tu interior, ¿sí? Y esto es algo que difícilmente tu esposo te va a decir, ¿sí? A menos que ya esté demasiado obstinado para decirle, pero si queremos arruinar nuestro matrimonio, nuestra relación, lo contrario de esto es una mujer que de todo opina, ¿sí? Si tú estás tratando de llamar la atención en todo momento por tu forma de vestir, por tu forma de tu peinado, si por muchas cosas y aparte por otras cosas, pues obviamente tu marido se va a hartar, tu esposo se va a hartar, ¿sí? ¿Y de qué ejemplos? Pues de que estés opinando, de que estés interrumpiendo todo el tiempo, que estés chismeando, ¿sí? Estés trayendo chismes de los cuentos de la vecina, ¿sí? Hables chismeando por teléfono. Tu marido está hablando con sus amigos y opinas y te metes en las conversaciones. Tu esposo no te va a decir nada, pero lo estás hartando. Y en cualquier momento va a tirar la toalla, ¿no? Estoy haciendo una comparación de aquellas mujeres pues que de repente se van a los extremos. Sí, yo sé que me entiendes. Ahora, ¿cuál es la instrucción de Dios para que no hagas esto? Que la esposa sea una persona pasible, con respeto. Acuérdate que no te estoy diciendo yo las cosas. Qué difícil y qué cabezones somos, ¿eh? Yo sé que probablemente no te gusta de lo que estoy hablando. Si tienes algo que reclamar, reclámaselo a Dios. Digo, bueno, mejor me callo, pero reclámala a él entonces, ¿ok? Tienes una persona pasible, con respeto, con tranquilidad, de espíritu afable, cariñosa, afectuosa. El ornato incorruptible que no se echa a perder.
porque la belleza física y todos los adornos externos, eso pasa con el tiempo. ¿Sí? Eso pasa con el tiempo. ¿Sí o no? ¿No es verdad que a veces eso se ve grotesco? Como hay mujeres que se aferran a la juventud, se ponen botox, y a pesar de ver lo horrible que se ven, constantemente es como un virus, es una enfermedad. Yo no entiendo, la verdad. Se ven más bonitas, el envejecer es muy bonito, se ven muy, muy bonitas las mujeres envejeciendo, sexy, sus arrugas. Luego se ponen botox y parecen robots, no pueden ni sonreír. Y a pesar de las imágenes que ven, sobre todo las artistas, ¿no?, que ven cómo se ven sus compañeras artistas, no, ahí van también, ¿no? Los famosos glúteos, ponerse implantes de glúteos, es lo más antiestético que yo he visto en mi vida. Esto es aferrarse a querer atraer al hombre por lo externo. En cambio, como te digo, hay mujeres de edad, con sus arrugas, son mayores, pero son sabias, hablan con una sabiduría, son tranquilas, se comportan, su personalidad atrae, su paz, su tranquilidad. De eso es que está hablando el versículo, ¿sí? De que tú no trates de recuperar el amor de tu esposo haciéndote la última cirugía de moda, o comprándote los últimos vestidos que más que vestidos parecen desvestidos. ¿Sí? Porque una de las cosas de la mujer, obviamente por su naturaleza, porque así las creó Dios, es querer retener al marido. Siempre van en busca de eso, que el esposo les diga, ¿sabes qué? Me gusta. Quieren ver obviamente que tú te intereses por ellas. Y la esposa todo el tiempo lo va a estar intentando. Ahora, mujer, si realmente quieres llamar la atención de tu esposo, que se quede impresionado, esto puede ser cuando tú en la noche le sirves su cena, y luego te dice, esposa, ¿me puedes pasar la sal? Y tú digas, sí, mi amor. Ahí se va a quedar impresionado él. Y va a decir, caray, ¿qué cirugía fue esta, no? Afable. ¿Qué es la palabra afable? Una persona que no resiste. Es una persona que no reclama, que cede sus derechos. Una persona que confía profundamente en que Dios tiene el control de cada circunstancia, ¿sí? Y que si el Padre permite que pase algo que a ti no te gusta, es con el propósito de pulirte, y así lo entiendes, ¿sí? ¿Sabe? Si tu marido está tomando, por ponerte un ejemplo, una decisión ridícula, ¿sí?, piensa que tienes que tener paciencia porque vas a estar siendo pulida, ¿sí? Y vas a provocar que él también se vaya puliendo y confíe en Dios. Y tú como mujer estás apoyándolo, estás para apoyarlo. Eso es afable. Control, dominio. Eso también tiene que ver con una gran fuerza, una gran fortaleza. Porque mira, te voy a decir algo, la mujer tiene una habilidad, se le llama manipulación. Y la mujer puede lograr fácilmente que el esposo se dé por vencido. Eso lo sabe hacer perfectamente la mujer. Puede manipular y lograr un ambiente y hacer que el esposo desista de cualquier decisión que tome. Pero entonces eso es precisamente resistir la dirección que el Padre ha dado por medio del esposo, que él es la cabeza del hogar. Entonces una persona afable es la que no resiste, la que aunque no le guste, aunque por dentro se esté burlando del plan del esposo, aguanta y puede manifestar control, entusiasmo, gozo de las decisiones de su esposo, ¿sí? Apacible. Apacible es lo contrario de una persona reaccionaria, una persona iracunda, que de inmediato reacciona, responde, ¿sí? Es una persona que aunque tenga por dentro un volcán en erupción, se controla de inmediato.
tiene esa capacidad, guarda silencio. Tiene la capacidad de manifestar su condición espiritual. ¿Sí? Y recordemos una cosa muy importante: ¿de qué manera se manifestó el Espíritu de Dios cuando Yeshua fue purificado? Como una paloma, ¿no? No dice que se posó sobre él como una urraca, ¿no? Un gavilán pollero, un buitre. Digo, porque a veces, así dicen muchos, ¿no? Que se manifiesta el Espíritu y los tumba y en el suelo y andan con, ¿cómo se llama? Esos ataques epilépticos, ¿no? Y hacen todo un show. No, el Espíritu no es así. El Espíritu se manifiesta como una paloma, tranquilo, sencillez, apacible. ¿Sí? Y tiene que ver con esa capacidad de controlar, no exaltarse, no gritar. Es mantener un mismo tono de voz siempre. ¿Sí? Con eso tiene que ver todo esto. Y la recompensa de esas cualidades es que serán las mujeres de grande estima delante de Dios. La palabra estima significa valor, precio. Estas actitudes de la mujer son de gran precio delante de Dios. Estas cualidades son las que Dios más aprecia en una mujer, afable y apacible. Y a lo mejor dices, no, eso suena increíble, ¿no? Pero es irrealizable. Sí. El Espíritu da testimonio le da testimonio a mi espíritu que eso es verdad. Sí. Yo te puedo contar mi historia, pero no estoy yo para contarte mi historia. Sí. Pero ¿quién puede decir que ha vivido eso? Has de estar pensando. Eso no existe. Eso es de otro planeta. Pero ¿sabes quién da testimonio de que sí existe? La Biblia. Hay que leer versículos 5 y 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes, mujeres, han venido a ser hijas de Sara. Se comportan como Sara sin tener ninguna amenaza. Ahora, aquí menciona que Sara le llama Señor a Abraham. Ahora, ¿qué texto dice que Sara llamó Señor a Abraham? Génesis 18. Nos vamos a sorprender el contexto de este capítulo. Fíjate, estaba ahí Abraham, era el mediodía, estaba haciendo mucho calor como ahorita, y se acababa de circuncidar. Una cuestión muy impresionante. De repente se aparecen 3 ángeles y de inmediato él manda a preparar un banquete. Le dice a Sara, haz un banquete. ¿Sí? Y Sara empieza a hacer el banquete para que sean invitados estos ángeles a comer. Y de repente los ángeles dan un mensaje a Abraham. Le dice: Abraham, por este tiempo, en un año tu esposa va a concebir. Vas a tener por fin el hijo que se te había prometido. ¿Y qué creen que estaba haciendo Sara? Digo, para que vean que no han cambiado mucho las cosas, ¿no? La mujer, Sara, estaba escuchando con el oído pegado detrás de la cortina. ¿Te puedes imaginar si hubieran sido estos tiempos? Hubiera estado escuchando por el otro teléfono, ¿no? Hubiera estado en la otra extensión tapando la bocina para escuchar la conversación, ¿no? Así estaba Sara. Estaba escuchando detrás de la puerta, de la cortina de la tienda. Quería saber qué decían los ángeles. En ese momento Sara escucha lo que dicen. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Se empezó a reír. En ese momento el ángel le dice: ¡Hey! Psst, tú, la que estás escuchando en la otra extensión, atrás de la cortina, ¿te reíste, verdad? ¿Acaso hay algo difícil para el Señor? Entonces pues Sara se puso muy nerviosa. Cuelga el teléfono de volada,
se retira y dice, no, yo la verdad no me reí. ¿Cómo que no te reíste? Sí te reíste. En ese momento ella dice, pues ¿cómo es posible? Ella se preguntó, ¿será que volveré a tener deleite con mi Señor? El ángel estaba diciendo una cuestión irrealizable. Abraham no se rió, no se carcajeó. Tuvo más actitud. Quiere decir que Abraham tuvo más fe, tuvo más confianza en lo que se le estaba diciendo. Pero la que se rió fue ella. Esto quiere decir que a pesar que Abraham estaba con una visión superior a la de ella en vez de decirle, oye Abraham, ¿sabes qué? Ya bájale a tu avión, no inventes. Pon los pies en la tierra. Mira la edad que tienes, Abraham. Ya no inventes, ¿no? ¿Cuántas veces, a lo mejor, los esposos que me están escuchando, les ha pasado eso? Que traen un plan y le dicen a su esposa, mira mi amor, ahora sí lo vamos a lograr. Después de 30 bancarrotas, ¿no? Levanto la mano, ¿verdad? Echándose todo el patrimonio de la familia y dice, ahora sí, esto es de Dios. Mi vida, ¿sí? Ahora sí. ¿Y qué respuesta recibe? Oye, ya no inventes. ¿Sabes qué? Ya no te creo yo nada. Y el esposo, mi amor, ahora sí créeme, de veras, voy con todo. A los 80, ¿no? Y la esposa muriéndose de risa. Ay, no inventes. ¿Sí? Lo mismo que le sucedió a Abraham. Entonces en ese momento, ante esa circunstancia, fue que ella le dijo, mi Señor, en esa circunstancia. Cuando te dice una visión ridícula, ahora sí que una misión imposible, que la esposa le diga, mi Señor. Sara se preguntaba, ¿tendré deleite con mi Señor? Es en esa circunstancia, en ese contexto que es apreciada la frase, sí, mi Señor. Sí, mi Señor, confía en eso. Sí, mi Señor, cree en eso. Adelante. Ahora muchas mujeres dirán, oye, pero ¿quién no se va a sujetar a Abraham? No inventes. ¿Quién no le va a decir, Señor Abraham? Eso es fácil. Pero recordemos que en el capítulo 12, un poco antes, hubo un tiempo de hambre en esa región donde estaba Abraham y Sara. Y descendieron a Egipto. Y en Egipto le dice Abraham a Sara, agárrate. Génesis 12, versículo 11 al 13. Y aconteció cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Esto es para que veamos que aún los hombres de mayor fe también le temblaron las piernitas. ¿Y qué hizo Sara? ¿Acaso lo contradijo? ¿O le dijo, ¿cómo crees que voy a hacer eso? ¿Estás loco? No voy a mentir, yo no digo mentiras. La palabra dice que es pecado mentir. Y podía sacar de allí muchos argumentos. Sin embargo, ¿qué hizo? Una vez más, afable y apacible, confió en que Dios está en control. Ella siguió adelante con el plan de Abraham en base a su confianza y obviamente a su control afable y apacible. Y justamente Dios estaba en control de la situación. Dios permitió una enfermedad en Faraón y Dios le mostró que Sara era esposa de alguien. Y bueno, pues la dejó ir. Pero antes de dejarla ir, Faraón, pensando que Sara era la hermana de Abraham, para quedar bien con su futuro cuñado, lo enriquece. Se hicieron millonarios a causa de la sujeción de Sara. ¿Sí? Mucho, te voy a decir algo, mucho de lo que ha pasado en el pueblo de Israel es gracias a las mujeres virtuosas, mujeres extraordinarias. La historia de Esther, la historia de Ruth,
Sara, ¿sí?, que con una actitud afable y apacible, confiando en Dios, produjo que se enriqueciera el matrimonio. Enriqueció el patrimonio y se hicieron millonarios por la actitud de Sara. Y a lo mejor dices, oye, qué injusticia. Abraham dice una mentira y recibe todo el dinero. Pero ¿qué pasa? Al Padre Celestial no se le va nada. Si confiamos en Dios, si esperamos en Dios, Dios va a pedir cuentas tarde que temprano. ¿Sí? Otra de las recompensas por haber estado en Egipto y por esta actitud que Abraham tuvo fue una sierva, ¿te acuerdas?, llamada Agar, que unos años después Sara le pide a Abraham que tenga un hijo con Agar, y de ahí viene Ismael. Pero para que veas esto, que al padre no se le va nada. Cuando Ismael es grande, a pesar de que Abraham amaba mucho a este niño, a este hijo, ¿sí?, llegó el momento en que lo tuvo que despedir junto con Agar. Y de seguro ahí Abraham padeció y sufrió las consecuencias de todo lo que había hecho. A veces decimos, no es justo, pero solamente tienes que esperar en Dios y vas a ver que tarde que temprano Dios arregla las cosas. Dios le va a enseñar a tu esposo y le va a mostrar si se equivoca. Tú no tienes que decirle nada a tu esposo, no le tienes que decir que esté equivocado, no tienes que contender con él, o no tienes que decirle sus errores, solo tienes que esperar en Dios. El Señor tarde o temprano se lo va a decir. ¿Sí? Así que tienes que estar tranquila. El Señor tiene todo controlado. El Padre Celestial todo recompensa. Primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Permítame. Ok. Sara no le dio miedo la amenaza de caer en manos de Faraón. Más adelante Abraham volvió a hacer lo mismo. Primero con Egipto, y lo hizo con Abimelech. Eso lo puedes ver en Génesis 22. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Por segunda vez hizo Abraham esto. Imagínense a Sara. Unos años después, cuando Abraham le dice, Sara, ¿qué crees? Vamos con Abimelech. ¿Te acuerdas lo que hiciste con Faraón? Lo haremos otra vez. ¿Y sabes qué dijo Sara? Sara aceptó. De allí, de Abimelech, de tal palo, tal astilla. Isaac lo hizo también con Abimelech. Entonces, esposas, aun cuando su esposo te diga que no lo va a volver a hacer, lo va a volver a hacer. ¿Por qué Sara no tuvo ninguna amenaza? ¿Por qué no tuvo miedo a la amenaza? Porque Sara sabía que quien la cuidaba no era Abraham, sino era Dios. El Señor es nuestro protector. Él está en control. Tienes que pedirle a Dios, Señor, mi esposo está cometiendo un error, líbrame de esto, sálvame de esto. Por favor, Padre Celestial, muéstrale. ¿Sí? Muéstrale. Para yo no estarle teniendo que estar como urraca diciéndole algo. Señor, díselo tú. Y ya, siéntate tranquila. Pásale el peso al Padre Celestial, Él se va a encargar. ¿Sí? Ahora los maridos. Ahora vamos con los mariditos, con los esposos. Un solo versículo y se divide en 3 consejos y mandamientos. Son específicos. ¿Sí? Más breve, porque cuando Dios creó a Adán, por primera vez Dios dijo, no es bueno. Dios creó todas las cosas y cada vez que terminaba decía, y vio Dios que era bueno en gran manera. Cuando creó a Adán dijo, no es bueno. Se dio cuenta de que algo no estaba bien. O sea, me refiero, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cuál es?
¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? ¿Sí? Porque si lo dejamos solo, bueno, en este caso el Padre Celestial estaría pensando, si lo dejo solo, va a querer empezar a competir, va a empezar a querer ser como yo, va a empezar a creerse lo máximo. Entonces, tú vas a ser una ayuda idónea. Idónea en el original significa delante de, en contra de, opuesta a, que se le oponga y que le demuestre que no es Dios. Le voy a dejar a alguien que le esté recordando todas las veces que se comporta muchísimo, ¿sí? Que es inferior de lo que realmente Dios espera. Le voy a poner un recordatorio, ¿sí? ¿Y qué hizo? Pues lo hizo al hombre caer en un profundo sueño y tomó una parte de su costado y ahí creó a la mujer. Y ahí es cuando Adán dice en Génesis 2:23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. En ese momento Adán se dio cuenta que estaba completo con ella, ¿sí? Antes de eso el Señor le envió a ponerle nombre a todos los animales y dice que de todo eso no se halló una ayuda idónea para él. Se dio cuenta que estaba incompleto, que algo le faltaba. Esto explica por qué muchas veces ustedes, mujeres, como esposas, se preguntan: ¿pero qué no entiende este cabezón? ¿Qué no capta esto? No alcanza a comprender, no pone atención. Algo le falta. Si algo le falta, precisamente a ti le haces falta tú, su complemento. ¿Sí? Entonces aquí viene la circunstancia o el aspecto fundamental que como esposos necesitamos conocer. 3 mandamientos se dan en este versículo para el hombre, ¿sí? Pon atención, varón, pon atención, hombrecito. Yo estoy poniendo atención, yo estoy explicándote esto, ¿no? También va para mí, ¿o no? Primera de Pedro, capítulo 3, 7. Ay, ¿qué cabezones somos, eh? Bueno. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a desmenuzar esto, ¿no? Vivir con ellas sabiamente. ¿Qué significa vivir sabiamente con ellas? ¿Cómo obtenemos la sabiduría según la Biblia? ¿Cómo podemos vivir con nuestra esposa de acuerdo a la sabiduría? Lógica elemental. Pues no comprando los libros de, pues las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, ¿sí? O sea, no tienes que saber de qué planeta es, ¿no? O de qué carácter, si es flemático, colérico, sanguíneo, etcétera. O libros de los signos zodiacales. Todo ese tipo de libros que te dicen cómo conocer a tu pareja. Eso no te va a ayudar a conocer a tu esposa, ¿sí? A pesar de que hay tanto énfasis en que necesitamos conocernos unos a otros, ¿qué pasaría si hiciéramos un test en este momento? Que se le hiciera una pregunta a un esposo: ¿cuáles son las 3 cosas más importantes para tu esposa? O sea, que le gustan más, ¿sí? En orden de prioridad. Contéstame en un minuto. ¿Qué hubo? ¿Sí? Ahora, no se los comentes a tu esposa porque se va a armar una broncota, porque seguramente no tienes ni idea. Ay, ya lleva 50 años de casado y ni siquiera la conoces. Imagínate, 50 años de casado y muchos no saben lo que le gusta a la esposa. Hay un ejemplo de un matrimonio de muchos años de casados. Estos se hicieron famosos porque se dedicaron, ¿sí? y eran aficionados a sembrar, a cosechar y a hacer pepinos. Hacían guisados de pepinos.
La esposa preparaba toda la clase de pepinos en todas sus diferentes propiedades. Eran pepinos salados, con limón, dulces para hamburguesas y toda una cantidad de pepinos. El esposo los sembraba y ella los preparaba, ¿sí? Y ese era el hobby de la pareja. Y esto los mantenía unidos porque siempre tenían algo que platicar. Trae los pepinos, que si una nueva receta, que si el libro, etc. Y ese era su hobby. Y sus hijos decían: qué tiernos mis papás. Ay, y sus pepinos. Y entonces estaba este esposo en su granjita con sus pepinillos y se los llevaba a la esposa, que los preparaba. Pero llegó un día que pues tristemente el esposo pues se muere, ¿sí? Y después que pasó el tiempo de luto, que fueron 6, 8 meses, llega uno de los hijos de la señora y para animarla llega y le trae un bonito detalle, ¿no? ¿Sí? Porque decidieron sembrar unos pepinos, pero cuando llega con su mamá y le dice: mamá, era el hijo mayor, ¿sí? Sembramos estos pepinos para que los cocines. Y la mamá le dice: oye, era el hijo mayor. Le dice: oye, ¿sabes qué? No te molestes. No te molestes en traerme estos pepinos. O sea, no te molestes en traerme estos pepinos. ¿Cómo que no? Queremos que te alegres, ¿no? Y le dice la señora: mira, te voy a decir algo. Fíjate que odio cocinar pepinos. Odio todo esto de los pepinos. Y el hijo sorprendido dice: ¿cómo es posible? Y ella dice: lo que pasa es que cuando tu papá vivía, no quería contrariarlo, no quería desanimarlo, quería apoyarlo. Pero la verdad es que no me gustan los pepinos. ¿Qué tal? Se la pasaron todos los años de su vida juntos cosechando y cocinando pepinos, pensando que a la otra persona le encantaba. Y así pueden pasar años, tú haciendo algo que aparentemente le encanta y resulta que lo odia. Y ya cuando uno de los dos muere, dice: bendito descanso, ¿no? Entonces, ¿en base a qué debe el esposo vivir con la esposa? No en base a cuestiones superficiales. La manera, pon atención, en que realmente el esposo conoce a la esposa es en base a la sabiduría, en base al conocimiento de la palabra de Dios, al verdadero evangelio. Te invito a que estudies la carta a los Gálatas para que sepas qué es evangelio. Todos los que viven, todos estos esposos que agreden a sus mujeres, las golpean, machistas, te puedo decir, obvio que no conocen el verdadero evangelio, vienen de un contexto desde católico y derivaciones. Más en el contexto católico, menos conocen, ¿sí? Y son esos que golpean a sus mujeres, las agreden, las humillan. Entonces, a tu esposa la vas a conocer en base al conocimiento de la palabra de Dios. Si los dos están en la palabra, wow, eso verdaderamente va a traer intimidad. ¿Se acuerdan cuando Yeshua empezó a llamar a sus discípulos y de repente a uno de los que él llama, que estaba debajo de un higuero, lo manda a llamar, y cuando llega este discípulo le dice: Yeshua, he aquí un verdadero israelita en que no hay reproche. Y Natanael se pregunta: ¿y cómo me conociste? ¿En base a qué me conociste? Y Yeshua le dijo: cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Qué significa la expresión debajo de la higuera? Bueno, esta expresión es una expresión rabínica que se utilizaba cuando alguien estaba estudiando la Torah, meditando la escritura. Y de hecho lo hacían de manera práctica. Se sentaban debajo de una higuera a estudiar las escrituras. Algunos se ponían allí a hacer sus oraciones. Y allí es cuando lo ve el Señor y le dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Y qué es lo que le impactó tanto a Natanael?
el hecho de que Yeshua supiera que estaba meditando en las Escrituras. Y ¿sabes qué? No me cabría la mayor duda que el texto en que estaba meditando era en el texto que le menciona. ¿Se acuerdan que le dijo: Señor, me descubriste que estaba pensando en las Escrituras, tú eres el Mesías, el Rey de Israel? Y Yeshua le dijo, ¿por qué te dije que estabas meditando en las Escrituras? ¿Por qué te dije que estabas debajo de la higuera? Pues cosas mayores verás. Ahora verás al Hijo del Hombre que baja y sube del cielo, ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Vas a ver los cielos abiertos. No me cabría la menor duda que es el tema que estaba meditando, el texto. En Génesis 28, es Génesis 28, 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces, ese pequeño detalle fue el que hizo que Natanael dijera: voy contigo donde sea, tú eres el Mesías. Hay algo que nos une que es superior, más grande que saber el tipo de película que le gusta, su color preferido, o el postre, etc. Eso al primer mes se nos va a ir, ¿sí? Ya se nos va a hartar. Si hay algo que nos puede unir como parejas, es cuando los dos están apasionados haciéndose preguntas sobre la Escritura. Si hay alguien que nos puede retar y motivar a estudiar la palabra, es nuestra pareja. Si hay algo con lo cual nos vamos a compenetrar, es a través de la palabra. Entonces, hombres, maridos, esposas, si quieres que algo los una, platiquen de las Escrituras. Eso es inagotable. Nunca habrá tiempo suficiente para hablar de eso, ¿sí? Hay una estadística de cuánto tiempo de conversación tenían los esposos a la semana. ¿Y cuántos creen? A la semana, 37 minutos en 7 días. ¿Qué hubo? Que si ya compraste esto, que la gasolina, que los gastos y miles de cosas. Pero de conversación, solo 6 minutos al día más o menos. Así que vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, en base al conocimiento, ¿sí? Sabiendo que ella es diferente a ti, por Dios santo, sabiendo lo que la palabra dice acerca del hombre y acerca de la mujer. ¿Cuáles son las 2 maldiciones a consecuencia del pecado que recibe el hombre y la mujer a raíz de comer el fruto prohibido? Lo que Dios le dijo a la mujer a consecuencia de lo que hizo: el parto con dolor. Y otro es: tu deseo será para tu marido. Si eso no lo conoces, si no lo conocemos, les garantizo que va a ser una frustración continua por no conocer eso. Tu deseo será para tu marido. Eso tiene 2 posibles significados. Significado número 1: la mujer tiene una inquietud o es un instinto de siempre querer controlar la situación, de querer mandar, de querer ser la que siempre se impone. Ese es el número 1. Número 2: la esposa va a querer estar todo el tiempo pegada a su marido. Es un profundo deseo por querer tenerlo todo el tiempo a su lado. ¿De dónde fue sacada la mujer? Del costado, ¿no? Entonces va a querer la mujer estar allí, en el costado, tomando tecito, cafecito, relajada, sin tantas prisas. Por otro lado, ¿cuál fue una de las consecuencias del pecado de Adán? Con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Entonces, mientras que la mujer quiere estar relajada, tranquila, la tendencia del hombre es todo el tiempo estar en apuro, el trabajo todo el tiempo, ¿no? Queriendo salir, irse, entrar, ¿no? Y la mujer tratando de tranquilizarlo, abrazarlo, para quitarlo, darle un besito, chiquearlo. El marido tratando de escaparse, de salirse.
argumentando que con el sudor de la frente se tiene que ganar el pan de cada día. Y la mujer, tranquilo, vamos a tomar un cafecito, vamos con los niños a una fiestecita. Yo te voy a decir una cosa, mi mujer, a la semana nos vamos, yo creo que como mínimo una, pero hubo momentos hasta que 2, 3 veces nos íbamos a desayunar juntos. Ay, qué trabajo, que no. Mi esposa, mi mujer, digo, no quiero poner el ejemplo, pues ya lo estoy diciendo, es una experta en querer estar pegada conmigo, chiqueándome, tranquilizándome. ¡Wow! Extraordinario, a mí me encanta. Pero no, hay quienes no, y aún así me llama la atención muchas veces. Tranquilo, hace mucho que no convives con Jimena, con la niña convive, ¿no? Sí. Pero todo el tiempo hay quienes se quieren salir, ¿no? Y la esposa, vamos con los niños a una fiestecita, vamos a comprar unos zapatos, ¿no? Y él todo el tiempo queriendo correr, siempre con presión, siempre con prisa, ¿sí? Mientras que la mujer queriendo todo tranquilo. Así que si no conoces esto, si no lo haces de acuerdo al conocimiento de la palabra, vas a tropezar. La mujer, su deseo será para el marido, y el esposo con el sudor de su frente. ¿Sí? El marido siempre pensando en nuevos proyectos, siempre pensando en algo más y algo más. Y tengo que sudar hasta las 2, 3 de la mañana. Y Dios revierte todo esto una vez que se inicia el sacerdocio. Te invito a que inicies tu sacerdocio. Volviendo a casa, nosotros escuchamos todo, aprendemos desde Amishab con nuestro hermano Joseph Sánchez. Lo que él aprende, lo comparte y yo te comparto. Te invito a que hagas lo mismo. Inicia tu sacerdocio. ¿Se acuerdan de la vestimenta de los sacerdotes? Tiene que ser de lino para que no anduvieran estresados, sudando, presionados, para que pudieras estar en una actitud tranquila, esperar en el Señor. Sí. Dios quiere inspiración, no transpiración de que andas todo estresado y sudado. ¿Tú viste a Yeshua estresado, con prisa? Diciendo, tengo 3 años nada más para ganar a todo el mundo, ¿no? Digo, esto va también para mí. Yo a veces me estreso porque quisiera llegar a muchísima gente. Y me desespero, pero luego leo Pedro y digo, Yeshua nunca tuvo prisa, nunca estuvo acelerado ni presionado. Y esto es algo que cuesta, ¿eh? Sí. Ahora, tienes que reconocer que la mujer lo que busca es estar un tiempo contigo. La mujer está todo el tiempo persiguiendo al hombre. Versículo 2, dando honor a la mujer como vaso, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Sí? Te lo vuelvo a leer, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Precisamente eso. Recuerda que ella fue hecha de carne y hueso. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. El hombre es más frío, ¿sí? Menos emocional. Recuerda, hombrecito, recuerda que la mujer es más sensible, más débil emocionalmente. A veces somos muy cabezones. ¿Te acuerdas cuando querías conquistar a tu novia? Flores, chocolates, cartitas, y te casas y ya se te olvidó, ¿verdad? Todo eso a ella le importa. Todo eso a ella le importa. En muchas áreas la mujer es más fuerte que el hombre, pero recuerda que ella es delicada, recuerda que tiene otras necesidades diferentes a las tuyas. Trátala como vaso más frágil, como cuando cortas una copa de cristal de Viena y la estás cuidando todo con detalle.
Recuerda que es frágil. En vez de traerla a tu ritmo, y es algo que también cuesta trabajo entender, que la mujer no puede tener el mismo ritmo que el hombre. ¿Sí? La mujer es como un ancla que controla los impulsos del hombre. ¿Sale? ¿Sí me estás entendiendo, verdad, varón? Ok. Versículo 3. Y como acuerederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué significa coherederas? Las mujeres están compartiendo la herencia del hombre. Supongamos que un tío rico, que no conoces, te deja una herencia de $1,000,000 pesos. Y después le llega la noticia a la esposa que también tu tío rico le deja una herencia de $10 millones. Al esposo le gustaría tener las cuentas mancomunadas con la esposa y compartir todo. ¿Sí? Y no que cada uno tome su propia herencia. Así que, si la esposa es coheredera de una herencia impresionante, ¿qué es lo que dice este versículo? Haz una cuenta mancomunada. Sírvete de la herencia que ella tiene. Aprovecha lo que Dios te ha dado a través de ella. Y estos son aspectos que el esposo no tiene: conocimiento, sensibilidad, discernimiento, manera de ver las cosas. Sí. El esposo no tiene recursos espirituales. El hombre necesita escuchar a ella. Si no estás en el sacerdocio, no conoces el evangelio, no conoces la palabra, te aseguro que ella sí. ¿Sí? Porque si no la escuchas, ¿sí? Si no la escuchas, vas a terminar con la herencia de ella. ¿Sí me explico? Porque vas a tratar de estar arreglando tus problemas con los tropiezos con los el $1,000,000 pesos que te dejaron. Ahí sí me expliqué. Hay un evento en el cual un gran hombre fue llamado. Y menciono este texto porque a veces el hombre no quiere escuchar a su esposa, para que ella no opine, ¿no? En las reuniones, ¿no? ¿No has visto que el hombre las mujeres por allá y el hombre por acá, ¿no? Ella, para que ella no opine. Pues obviamente para que no reclame o contradiga. Entonces el hombre, con el afán de hacer las cosas a su manera, no escucha a la mujer, porque ni siquiera le comparte a la mujer. Entonces no escucha a la mujer, y a lo mejor llega a pensar que ella no tiene la visión que él tiene, ¿no? O el llamado que él tiene, la visión que el Padre Celestial le dio, y comete el error de considerarla inferior a él. Bueno, hubo un hombre que tuvo un gran llamado espectacular, mucho más grande que alguien pueda llegar a tener, que cualquiera, Fue un hombre que Dios le dijo: ve y saca a mi pueblo de esas pesadas cargas de Egipto. Yo te estoy enviando. ¿Te imaginas un llamado así? Que Dios te llame: saca a mi pueblo, y voy a hacer señales y prodigios a través de ti. Y Faraón no los va a querer dejar, pero yo voy a hacer cosas que van a sorprender. ¿Qué harías tú si Dios te dice eso cuando llegues a casa con tu esposa? No, mi amor, no. ¿Qué te voy a explicar? ¿Qué vas a saber tú? Esto es de otro nivel. ¿Sí? Llega Moisés con toda esta revelación de lo que Dios va a hacer, y toma a su esposa de camino rumbo a Egipto, y en ese camino se detienen en un mesón, y se le aparece el ángel del Señor a Moisés, y el ángel está a punto de matarlo a Moisés, de quitarle la vida. Él se queda indefenso, y el ángel lo toma
Y en ese momento, cuando lo va a matar, su esposa Séfora toma una piedra filosa y circuncida al hijo que tenían. Toma el prepucio y se lo avienta a los pies de Moisés. Y en ese momento sueltan a Moisés. En ese momento le dice Séfora, en Éxodo, vete a Éxodo 4, 25, 26. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. En ese momento en que Moisés puede acudir al llamado, fue en ese momento que Moisés acude al llamado. Hay varios comentarios interesantes al respecto. Uno de los que me llama la atención es que cuando Séfora dice esto, esposo de sangre a causa de la circuncisión, es decir, estuvieron a punto de matarte a causa de la circuncisión, porque Moisés no había circuncidado al niño. Y en ese momento Séfora tuvo que tomar una piedra y circuncidar al niño, y al decir esposo de sangre me eres, ya había un veredicto en el cielo de que él iba a morir por no haber cumplido ese mandamiento. Sí, y uno de los comentaristas más famosos, llamado Rashi, dice precisamente que... A ver, permíteme tantito, ¿no? Aguántame tantito. Bueno, sí. ¿Cómo? Ok, déjame entonces hablar ahorita con Sandra. ¿De la señora qué? ¿Del domingo? Ok. Sí, déjame yo hablar ahorita. Sí, y también habla Sandra. Ahorita yo te regreso la llamada. Gracias. Discúlpame la molestia, esta interrupción, pero estos videos no los puedo editar, tengo que yo seguir. Y a veces cuando interrumpen casi me quiero morir, ¿no? Porque pues ¿cuánto llevo ahorita hablando? Llevo aproximadamente 1 hora. Imagínate tenerlo que detener. No, tuve que contestar, te pido una disculpa. Entonces nos quedamos en Séfora, que Séfora tuvo agarró una piedra y le circuncidó al niño, porque Moisés había desobedecido de haber circuncidado al niño. Y de alguna manera, por haber hecho eso, por aventar el prepucio y decir esposo de sangre a causa de la circuncisión, le fue perdonada la vida. ¿Sí? Por esa situación. ¿Sí? Y va a ser muerto porque no había obedecido un mandamiento del Padre Celestial. Y ahí es donde la mujer tiene que intervenir. ¿Qué lección nos trae ese pasaje? ¿Sí? De pronto el esposo tiene un llamado de Dios, pero precisamente por pensar que es tú solo, ¿sí?, a quien Dios le habla, a lo mejor menosprecias la herencia que el Señor te ha dado a través de tu esposa. Y no escuchas lo que ella tiene que decirte, no escuchas las cuestiones prioritarias que hay que hacer antes. A lo mejor cuando le comentas a tu esposa tus prioridades, ella te dice, pero antes tu hijo te necesita, ¿no? Muchas veces mi esposa, oye, ¿sabes qué? Acá está la chaparrita, ¿no? Necesitas pasar más tiempo con ella. Igual necesitas pasar más tiempo con tu hijo. Yo sé que tienes un gran llamado, pero ¿no podrías pasar un poco más de tiempo con tus hijos? Otro de los comentarios dice que a lo mejor Moisés no hizo esta circuncisión porque tenía un viaje de por medio, y dijo, si lo hago la circuncisión antes del viaje, pues va a estar sufriendo durante el viaje, ¿sí? Mejor cuando lleguemos lo hago. Pero cuando llegó se le olvidó, no lo hizo inmediatamente, fue negligente, ¿sí? Entonces pues tiene que intervenir la esposa. Esto nos ilustra que el esposo tiene una gran herencia en su esposa, y a lo mejor a veces por el deseo del hombre sudar, de conquistar, de hacer afuera, descuida los aspectos más importantes que están dentro de la casa. No quiere decir que no tengan ese llamado, pero deben entender algo fundamental: las etapas de Dios en nuestra vida, que hay tiempo para todo, que lo principal que se debe tener antes de traer personas
de dar libertad a los cautivos, a los dispersos entre naciones, primero debemos ser testimonio en la casa. Primero debemos ocuparnos del pacto de la familia, ocuparse de criar a tus hijos en el camino del Señor. Que las palabras del Señor estén en los postes de la casa. ¿Sí? Que sea en las que se tenga la seguridad que se está llevando, que estemos llevando a cabo, llevando la palabra a nuestros niños desde chiquito. ¿Y sabes quién generalmente nos recuerda eso? La esposa. Y todo el tiempo el esposo está recordando: espérate, tranquilo, relájate, poco a poco, espérate, tómate tiempo. Y el mejor consejo que el hombre puede recibir es el de la esposa, porque Dios te la puso, porque sabe que necesitas eso. A lo mejor el hombre piensa que necesita otra cosa, pero si hay algo que le puede causar satisfacción al hombre, es la certeza y la seguridad que estamos tomando en cuenta nuestras prioridades, que son nuestra esposa, de manera sabia, dándole honor y viviendo con ellas como coherederas de la gracia, de la vida. Y una vez que el hombre hace esto, sus oraciones serán ampliamente contestadas. Con este estudio te dejo el día de hoy, es la primera parte del capítulo 3. Te dejo con una oración. Padre Celestial, te doy gracias por permitirme llevar este estudio. Te pido, Adoni, que sea escuchado por las damas, por los hombres, para que puedan seguir tus instrucciones, que no busquen en psicólogos, Padre Celestial, que no les van a dar respuesta ni en libros. Con tu palabra, Padre Celestial, es suficiente, con hacer lo que tú pides, Padre eterno. Que llegue estos estudios, Adoni, a todos los rincones de la tierra, Padre Celestial. La carta de Pedro es una carta de esperanza. Nos da esperanza y nos da instrucciones para vivir en tu palabra. Pido bendiciones para todos los que escuchan esta información. Te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua ben David.